A ver, muchas veces, cuando pensamos en el sistema de salud, lo vemos como si fuera una especie de máquina expendedora inmensa. Sí, totalmente transaccional. Eso es. O sea, alguien mete una moneda, que en la vida real pues sería el presupuesto público o la cuota de tu seguro médico privado. Luego pulsas un botón con el síntoma que tienes y la máquina, sin más, te devuelve un diagnóstico, una pastilla o te pone una escayola. Claro, entras, te arreglan un poco y sales. Funciona bajo una lógica comercial muy básica, de entrada y salida. Exacto. Pagas por una avería y recibes un parche. Pero claro, esa previsibilidad asume algo peligroso, digamos. Asume que el ciudadano es simplemente un cliente que busca un alivio temporal. En lugar de verlo como un ser humano, claro. Un ser humano que lo que realmente necesita es un ecosistema que, para empezar, lo mantenga sano. Y justo ahí, en esa idea del ecosistema, radica el problema de la máquina expendedora. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien pone sobre la mesa que la salud no puede funcionar con monedas y botones? Que se cae todo el modelo. Pues de eso va nuestra inversión de hoy. Vamos a desgranar a fondo un documento que propone básicamente dinamitar esa máquina desde los cimientos. Es un proyecto político reciente centrado en el sistema sanitario de Colombia. Se titula La salud como abrazo de vida. Un derecho, no un negocio. Elaborado por Iván Cepeda, si no me equivoco. Efectivamente, ese es el documento. Y bueno, antes de meternos a analizar los engranajes de esta propuesta tan radical, creo que es vital hacer una pequeña pausa. Un apunte metodológico muy rápido para quienes nos escuchan. Sí, por favor, adelante, porque es importante dejar clara la óptica desde la que vamos a hacer este análisis. A ver, al desgranar estas fuentes, que obviamente contienen propuestas políticas súper directas y visiones de gobierno muy concretas, nuestra misión aquí no es hacer campaña. No estamos respaldando ideologías ni juzgando la validez política del autor. Exacto. No estamos aquí para tomar partido. Eso es. El objetivo de este espacio es pura disección operativa. Queremos entender la mecánica de las ideas que propone el texto. O sea, cómo funcionaría este cambio de paradigma sobre el papel y qué retos técnicos plantea. Es como mirar los planos arquitectónicos de un edificio nuevo. Vamos a ver dónde van las vigas y las tuberías, sin entrar a debatir si nos gusta o no el color que han elegido para la fachada. Me encanta esa analogía. Y bueno, para entender por qué alguien decide dibujar estos planos justo ahora, el propio texto nos da un detonante estadístico muy potente. Sí, el dato de la encuesta, ¿verdad? Fíjate, cita una encuesta de Inmaver que revela que el 55% de la población encuestada percibe la salud como la prioridad absoluta en la Colombia actual. O sea, la número uno. Más de la mitad de la población. Eso te dice que hay una masa crítica enorme exigiendo una reestructuración de fondo, no solo parches. Y la respuesta que plantea este documento a esa exigencia no es un simple, bueno, vamos a ajustar los presupuestos un poquito. Para nada. Habla de una transición estructural brutal. Pasar de un modelo que ellos denominan un negocio con la enfermedad a construir algo nuevo. A construir lo que llaman una red única, pública y solidaria. Eso es. Y su pilar filosófico central, que es donde arranca todo, es considerar la salud como un derecho fundamental, totalmente despojado de cualquier etiqueta de mercado. Vamos, que lo equiparan a algo tan básico como el acceso al aire que respiramos o al agua potable. A ver, convertir un servicio en un derecho inalienable suena irreprochable, en un discurso ético. Claro, todo el mundo estaría de acuerdo. Pero operativamente, madre mía, requiere una metamorfosis faraónica. ¿Y tanto? Porque claro, si el acceso a la atención médica tiene que ser como el aire, no puedes permitirte tener hospitales públicos operando con equipos obsoletos, mientras que las clínicas privadas concentran toda la tecnología a punta. Claro, la calidad del aire tiene que ser igual en todas partes. Exacto. Por eso el documento insiste muchísimo en rediseñar el esqueleto físico del sistema. Y lo hacen bajo una premisa que llaman hospitales que sanan. Exigen que la red pública cuente con tecnología de última generación sí o sí. Vale, eso en cuanto a las máquinas. ¿Y qué pasa con la gente? Porque puedes tener el mejor escáner del mundo, pero si no hay nadie que sepa usarlo. Ahí entran los médicos con dignidad, que es otro concepto del texto. Se trata de garantizar que haya especialistas distribuidos de forma equitativa por todas las regiones. Y esto lo quieren hacer mediante contratos estables y justos. Bueno, esos serían los ladrillos y el personal del edificio que decíamos antes. Pero lo que me resulta fascinante, a nivel de, digamos, ingeniería de sistemas, es cómo proponen conectar esos ladrillos. El texto menciona la creación de las RIES, redes integrales e integradas de salud, si no me falla la memoria. Sí, las ríes.
Esa es la verdadera herramienta de cohesión del proyecto. Porque piénsalo, a día de hoy, un hospital público, una clínica privada y un pequeño centro de salud de un barrio pueden estar en la misma ciudad y operar como islas totalmente independientes. Sí, sí, ni se hablan. Exacto. Pues las RIS buscan forzar una integración operativa. Quieren que todos estos centros funcionen como un solo equipo coordinado a nivel nacional. La idea es que el paciente no tenga que ir deambulando de un edificio a otro repitiendo su historial clínico 20 veces. O suplicando que alguien por favor centralice su caso de una vez, a ver si esta analogía que se me ha ocurrido captura un poco la mecánica. Yo me imagino que a cada paciente, bajo este modelo, se le entrega una especie de pasaporte sanitario universal. Vale, sí, me gusta la idea. Con este pasaporte, tú puedes cruzar cualquier frontera entre una clínica y otra, pública o privada, sin pasar por la aduana burocrática del mostrador de admisiones de cada sitio nuevo. Claro, porque el sistema ya sabe quién eres. Exacto. El sistema ya sabe qué pruebas te hicieron ayer en otro centro, qué te recetaron hace un mes y qué especialista te tiene que ver hoy. Todo centralizado. Conceptualmente es exactamente eso. Pero, y aquí viene el gran pero, operativamente materializar ese pasaporte exige una medida sumamente agresiva. ¿A qué te refieres con agresiva? Pues a que tienes que obligar a que sistemas informáticos privados y públicos que llevan décadas utilizando software distinto y protegiendo sus bases de datos casi como secretos comerciales, se abran. Buf, claro. Tienen que volcar toda su información en una nube estatal centralizada. Estamos hablando de una interoperabilidad forzada por el Estado. Y ahí, justo ahí, es donde yo veo que la teoría se estrella contra el muro de la logística. O sea, yo soy un gran defensor de la eficiencia, y sobre el papel unificar historiales para no repetir pruebas es genial. Pero, Pero en la práctica es un caos, ¿no? totalmente, intentar sincronizar cientos o miles de sistemas heredados de clínicas que llevan operando como islas independientes toda la vida. ¿No es eso la receta perfecta para crear un cuello de botella administrativo monumental al principio? Sin duda. ¿Acaso la burocracia de intentar unificarlo todo de golpe no paralizaría la atención médica real? A ver, la fricción inicial de establecer un estándar de datos único es indiscutible. Va a haber problemas al principio, seguro. Sin embargo, el argumento del documento es que el sistema actual ya padece un cuello de botella, y encima es un cuello de botella letal. Letal porque retrasa diagnósticos. Exactamente. Cuando la información no fluye porque dos hospitales compiten entre sí o simplemente no se comunican, los diagnósticos de cosas graves como el cáncer se retrasan meses y además se duplican pruebas invasivas que el paciente no necesitaría repetir. Entiendo. O sea, que ven ese caos tecnológico temporal como un mal menor. Eso es. La integración asume ese lío inicial como el precio a pagar para resolver un fallo estructural a largo plazo. El objetivo último es priorizar que los datos clínicos viajen a la velocidad de la red informática, para que el paciente no tenga que viajar físicamente buscando respuestas. Vale, tiene sentido. Pero claro, forzar a estas clínicas privadas a compartir pacientes e información básicamente destruye su modelo de negocio actual. ¿Completamente? ¿Les cambias las reglas del juego? Si una clínica ya no puede monopolizar el tratamiento de un paciente crónico, facturando por cada consulta, por cada jeringuilla, ¿cómo sostienes esa red tecnológicamente puntera de la que hablábamos al principio? Claro, el dinero tiene que salir de algún lado. Pues esto nos empuja directamente a la gran reforma económica de la propuesta. El texto habla de cambiar la forma en que fluye el dinero mediante, y cito textualmente, mecanismos de pago prospectivos. Esa es la clave de Bóveda. Alterar la estructura de datos es súper difícil, sí, pero alterar los incentivos financieros es lo que verdaderamente cambia el comportamiento humano y corporativo. Si dejas de pagar por el volumen de servicios prestados, rompes la rueda del hámster, digamos. Totalmente. Vamos a diseccionar esto porque es fundamental para entender el documento. El modelo tradicional funciona pagando por actividad. O sea, el hospital factura por cada analítica que hace, por cada noche que una cama está ocupada y por cada intervención quirúrgica. Es como tener un coche y llevarlo a un taller mecánico clásico. Sí, buena comparación. El mecánico de toda la vida solo gana dinero real cuando el motor de tu coche revienta y tiene que cambiarte una pieza carísima y cobrarte un montón de horas de mano de obra. Lo cual, si lo piensas, genera un incentivo sistémico perverso. Al taller le conviene financieramente que haya muchas averías graves. Claro, viven de que las cosas se rompan. Pues del mismo modo, en un sistema de salud de pago por servicio, la enfermedad prolongada es la base principal de la facturación.
Y aquí es donde entra el giro que propone el texto. Porque este nuevo mecanismo de pagos prospectivos sería el equivalente a pagarle a ese mismo mecánico una tarifa plana mensual. Como una suscripción, ¿no? Exacto, un pago fijo por adelantado. Le pagas esa suscripción para que te revise constantemente la presión de las ruedas, te cambie el aceite a tiempo y garantice que el coche nunca se detenga. Porque claro, si el motor acaba rompiéndose por falta de mantenimiento, el mecánico tiene que cubrir ese arreglo tan caro con la cuota que ya te ha cobrado. Eso es. Básicamente, la rentabilidad se desvincula por completo de la enfermedad. Estamos eliminando el incentivo financiero de que el paciente esté enfermo. Es brillante si funciona. Técnicamente, en economía de la salud, esto se conoce como un sistema de capitación o de presupuestos por riesgo ajustado. Al centro de salud o a la red de hospitales se le asigna un grupo concreto de población y se le transfiere un presupuesto anual por adelantado para gestionar la salud integral de esas personas. Madre mía, las implicaciones operativas para la dirección de un hospital cambian de la noche al día, ¿verdad? Absolutamente. Piénsalo. Si ese hospital no hace campañas de nutrición o no hace prevención básica y resulta que sus pacientes desarrollan una diabetes severa que luego requiere años de diálisis costosísima. Ese tratamiento sale de su propio presupuesto. Exacto. Sale de ese presupuesto prospectivo que ya les dieron. El hospital asume el riesgo financiero de su propia inacción. Por el contrario, si mediante equipos de medicina preventiva logran mantener a esa población sana y controlada, el centro retiene ese excedente presupuestario y lo pueden usar para mejorar sus instalaciones, comprar mejor tecnología o subir el salario de su personal. O sea que de repente una cama de cuidados intensivos vacía deja de verse como una pérdida de facturación. Y pasa a ser la máxima prueba de eficiencia médica y de éxito financiero. Es un giro de 180 grados. O sea, la prevención deja de ser, digamos, ese departamento secundario aburrido que solo reparte folletos informativos sobre no fumar. Y se convierte en el motor económico principal de toda la red. Pero a ver, para no perder dinero curando enfermedades graves, el sistema tiene que evitar activamente que aparezcan. Y esto nos presenta un desafío logístico evidente. Porque si el objetivo financiero ahora es mantener la cama del hospital vacía, no puedes quedarte sentado en la sala de urgencias esperando a que la gente enferme y venga a verte. Exactamente. La lógica prospectiva exige territorialidad. Si tu viabilidad económica depende de la salud previa del ciudadano, la única estrategia válida es salir del hospital y peinar el territorio. Lo cual nos lleva directamente a la estrategia de cobertura del documento. Y aquí es donde se ponen ambiciosos. El texto detalla un despliegue masivo de equipos de lo que llaman atención primaria y preventiva. Equipos médicos sobre el terreno, claro. Habla literalmente de enviar personal médico a recorrer los barrios casa por casa. Llamar a las puertas para detectar patologías antes de que escalen. Y además, insiste en una expansión muy agresiva hacia zonas rurales, bajo un lema que es Salud sin fronteras internas. Y lanzan una promesa directa y contundente, ¿verdad? Muy audaz, sí. Prometen, cito, nadie volverá a morir en un camino por falta de un médico. Es una promesa política de equidad absoluta. Lo que pretenden es borrar esas asimetrías históricas entre los grandes centros urbanos que concentran todos los recursos y la periferia del país. A ver, yo entiendo la ambición del autor, y éticamente es intachable, pero analicemos la logística fría. Desplegar equipos preventivos puerta a puerta en una zona metropolitana muy densa, como Bogotá o Medellín, requiere mucha organización, pero bueno, es factible. Hay carreteras, hay direcciones, claro. Pero proyectar esta misma red supercapilar en la geografía colombiana. Estamos hablando de alta montaña, ríos aislados, selva amazónica, densa. Es otro nivel de dificultad. Prometer que nadie va a fallecer en un camino remoto esperando asistencia. ¿No suena un poco a utopía frente a la cruda realidad del terreno? Es una duda muy válida, porque abordar lo que en logística se llama la última milla, en sanidad, no se resuelve únicamente enviando helicópteros o construyendo macrohospitales en medio de los Andes. ¿Y cómo lo enfoca el documento entonces? Lo enfoca intentando eliminar dos muros invisibles. Muros que bloquean el acceso mucho antes de que el paciente siquiera empiece a caminar por ese camino de tierra hacia un centro de salud. Hablo de la barrera económica y la barrera cultural. Vale. Sobre la barrera económica, recuerdo que la propuesta establece un concepto llamado inclusión real, que básicamente es eliminar por completo los copagos.
Así es, porque imagínate que un equipo territorial llega a una aldea súper aislada, pero el habitante de esa aldea tiene que elegir entre comprar comida esa semana o pagar la pequeña cuota de la consulta preventiva. Pues no va al médico, lógicamente. Claro, la atención primaria fracasa en ese mismo acto. Por eso el texto plantea que el simple documento de identidad sirva como una llave maestra de acceso universal, sin filtros financieros previos, sin preguntar cómo anda el bolsillo del paciente. O sea, el Estado asume el 100% de ese coste inmediato. Sí, asumiendo que es mucho más barato pagar esa consulta preventiva hoy que pagar el gasto monstruoso de un tratamiento crónico dentro de 5 años. Vale. La barrera económica, fuera. ¿Y qué hay de la barrera cultural? Porque a menudo, sobre todo en zonas muy rurales o en comunidades indígenas, el sistema médico estatal se ve con muchísima desconfianza. Y con razón, históricamente. Ahí es donde entra una de las mecánicas que a mí me parecen más interesantes de todo el documento. La integración formal de los saberes étnicos y tradicionales. Ah, no sabía cómo iban a encajar eso. Pues mira, no se trata solo de un gesto de diversidad o de quedar bien. Es una pura estrategia de salud pública y logística. Si una comunidad afrodescendiente o indígena rechaza al médico occidental porque desconfía de la institución, hacer prevención es imposible. Claro, te cierran la puerta. Exacto. Así que, al integrar a los líderes comunitarios, a las parteras tradicionales y a los sabedores locales dentro de las estructuras oficiales de estas redes integradas, el sistema utiliza la confianza local como su primera línea de triaje. Qué inteligente. Ese es el mecanismo real que les permite entrar en territorios que de otro modo serían hostiles o que han estado históricamente abandonados. O sea que la capilaridad del sistema, el llegar a todas partes, no se logra solo contratando a más médicos recién salidos de la facultad, sino absorbiendo y haciendo oficial la red humana de cuidados que ya existe de forma natural en esos lugares. Exacto. Es convertir la estructura social existente en el primer eslabón del cuidado preventivo formal. Bueno, fíjate, hasta ahora hemos hablado mucho de proteger el cuerpo, ¿no? Visitar las casas, evitar las enfermedades graves, unificar los historiales para no repetir escáneres, pero hay una sección del documento que hace una advertencia muy seria. Los pilares invisibles, ¿no? Sí, advierte que toda esta inmensa infraestructura territorial y tecnológica colapsaría por completo si no se blindan dos cosas, la mente de la población y el recorrido del dinero que para toda la fiesta. Son, de hecho, dos vulnerabilidades clásicas en cualquier sistema público masivo. Totalmente. En cuanto a la salud mental, el texto propone estructurar la red de apoyo psicológico más grande de la historia de Colombia. Y el detalle operativo que me llamó la atención es que buscan sacarla del entorno clínico, exclusivamente psiquiátrico. Hablan de incrustar esta red de apoyo directamente en los colegios, en los lugares de trabajo y en los barrios. Y esto responde a una realidad clínica ineludible. La salud física y la estabilidad económica de un paciente crónico están íntimamente ligadas a su salud mental. Es un círculo. Claro, si estás deprimido no te cuidas. Justamente. Si un paciente sufre una depresión severa que no se está tratando, es estadísticamente muy improbable que mantenga la adherencia a sus tratamientos físicos. Dejará de tomarse las pastillas de la tensión, por ejemplo. Y eso destroza toda la eficiencia económica de los pagos prospectivos que mencionamos antes. Ah, claro, porque vuelve a enfermar físicamente y el hospital pierde dinero. Exacto. Por tanto, tratar la mente deja de ser visto como un lujo de segundo nivel o algo opcional y pasa a ser un requisito técnico para la sostenibilidad operativa del sistema. Y hablando de sostenibilidad operativa, llegamos al pilar final. Y el documento aquí entra con muchísima contundencia. Habla de la protección de los fondos bajo un epígrafe que dice literalmente: la plata de la salud es sagrada. Una declaración de intenciones clarísima. Cero tolerancia con la corrupción. Dice el autor: cero tolerancia con quienes negocian con el dolor. Y propone como solución técnica un sistema de información y trazabilidad en tiempo real. La idea es rastrear el recorrido exacto de cada peso desde que sale del Estado hasta que se convierte en una gasa o en el sueldo de un cirujano. A ver, la trazabilidad financiera instantánea es el santo grial de cualquier auditoría pública. Pero, a ver, permítame ser incisivo aquí otra vez con la viabilidad tecnológica. Antes mencionábamos el reto tremendo de unificar historiales clínicos, exigir además un rastreo de flujos de capital en tiempo real, a nivel nacional. Estelas, ¿eh? O sea, es como intentar implementar pagos de última generación con el teléfono móvil en aldeas rurales que todavía sufren cortes de electricidad a diario.
No requiere este nivel de rastreo una infraestructura que simplemente no existe en muchas zonas. El desafío de infraestructura de telecomunicaciones que requeriría algo así es innegablemente enorme. Implica montar servidores robustos, auditorías en la nube y asegurar conectividad constante en medio de la selva. Pero el documento insiste en esta exigencia, que roza lo imposible, por un motivo puramente clínico. ¿Motivo clínico para un tema financiero? Sí, fíjate. Las auditorías retrospectivas tradicionales, las de toda la vida, ocurren meses o años después de que el dinero desaparezca. Cuando el auditor lo detecta, el daño ya está hecho. Claro, el rastreo en tiempo real busca bloquear el desvío antes de que la compra fraudulenta se apruebe. Sí, pero va más allá de la prevención del robo. El argumento central aquí es redefinir cómo la sociedad y la justicia perciben y castigan la corrupción sanitaria. Piensa en otros ámbitos. Desviar fondos públicos para construir una rotonda inflada de precio suele considerarse un delito financiero, un fraude de guante blanco. Genera un agujero en las cuentas del ministerio, pero ya está. Exacto, la consecuencia inmediata en la calle no es letal. Nadie fallece directamente porque una rotonda haya costado un 20% más de lo proyectado. Pero en sanidad, la mecánica causal es directa. Es brutalmente directa. 1 millón de recursos desviados se traduce matemáticamente en una máquina de diálisis que nunca llegó, en la falta de anestesia pediátrica en un quirófano o en la ausencia de transporte de urgencia en una zona remota. Es que te cuesta la vida. Por eso, la corrupción se describe en este documento no como una irregularidad contable, sino como una patología sistémica que arrebata vidas de forma premeditada. Al enmarcar el desvío de fondos como un atentado directo contra la integridad física de los pacientes, el texto justifica hacer una inversión masiva en cualquier tecnología de rastreo, por compleja o costosa que resulte instalarla. ¡Qué fuerte! Es una forma muy cruda, pero tremendamente realista, de conectar la ética gubernamental con las constantes vitales de los ciudadanos. Sin duda, le quita la abstracción al delito económico. Bueno, creo que para sintetizar un poco la inmensa arquitectura que hemos estado analizando para quienes nos escuchan, partimos de esa necesidad de abandonar la fría máquina expendedora, adoptar la premisa de la salud como un derecho tan básico e incuestionable como el aire. Vimos cómo eso exigía unificar hospitales en las famosas redes integradas, las RIS. Exacto. Y cómo esa unificación forzaría a cambiar el motor económico, pasando al modelo de pagos prospectivos. Todo para premiar y hacer rentable la prevención en lugar de la enfermedad. Lo cual inevitablemente empujaba a los médicos a salir a las calles, ir casa por casa, derribando barreras económicas al eliminar los copagos. Y las barreras culturales integrando los saberes tradicionales de las comunidades, rematando, claro, con ese blindaje tecnológico indispensable para proteger tanto la salud mental en los colegios como hasta el último céntimo público contra la corrupción. Un rediseño verdaderamente integral del sistema. Desde luego. Y fíjate, el autor del texto hace un cierre que me pareció muy sugerente, muy emocional. Plantea la visión de transformar el concepto mismo de lo que es un hospital. Porque históricamente lo asociamos a cosas negativas, ¿no? Claro. Históricamente el hospital está asociado a la ruina financiera en algunos países, a la angustia, o a esa burocracia interminable. Pues el objetivo aquí es convertirlo en un núcleo de esperanza comunitaria. Y lanza una frase final súper contundente. Tu vida no tiene precio, tiene valor. Qué buena frase. Es una distinción muy aguda, ¿eh? Te marca la frontera clara entre lo que es el mercado y lo que es un derecho humano. Y yo creo que es precisamente esa distinción la que otorga a este análisis una relevancia verdaderamente global. Independientemente de dónde nos escuchen hoy o de si este diseño arquitectónico logra superar sus inmensos retos logísticos en Colombia, nos plantea una pregunta espejo a todas las sociedades modernas. A ver, cuéntame. Es un ejercicio muy útil observar nuestros propios sistemas sanitarios locales y preguntarnos, ¿estamos diseñando infraestructuras que de verdad valoran el bienestar sostenido del ser humano? ¿O hemos construido gigantescas líneas de ensamblaje optimizadas para procesar clientes enfermos con la mayor fricción posible? Esa es la pregunta de fondo que permea todo este tema. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una última reflexión operativa. Algo para darle una vuelta sobre los efectos colaterales de esto a largo plazo. A ver, dispárame. Si imaginamos un futuro donde este modelo de pagos prospectivos triunfa a gran escala y se convierta en el estándar global,
Si resulta que los hospitales dejan de obtener sus grandes ingresos operando a corazón abierto en el último minuto de vida y en cambio su viabilidad económica pasa a depender de asegurar que la gente coma bien, haga ejercicio y vive en entornos sin estrés. El currículo de las universidades tendría que cambiar drásticamente. Totalmente. ¿Cómo cambiaría la forma en que educamos a nuestros médicos? Tal vez veríamos un mundo donde esa figura del cirujano estrella de urgencias, casi endiosado, deja de ser el centro absoluto de la órbita médica. Y en su lugar, las facultades de medicina dedican mucha más carga lectiva a la sociología, al análisis de datos urbanos o a la medicina comunitaria y la prevención. Altera por completo el perfil de lo que hoy consideramos salvar vidas. Pasaríamos de aplaudir solo al bombero que apaga el incendio a premiar de forma sistemática al arquitecto que construye el edificio con materiales ignífugos. Un salto conceptual enorme. Y sin duda, un desafío logístico de una magnitud impresionante. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión a fondo. Ha sido un placer como siempre. Y a quienes están al otro lado escuchando, os animamos a seguir cuestionando cómo funcionan realmente esos engranajes invisibles de vuestros propios sistemas. Hasta el próximo análisis.